Bueno, dividí la clase en dos partes para que no se hiciera tan pesado y también al compartirles la grabación lo pudiera hacer eh, con toda facilidad en el espacio del profesor. Entonces, en la primera parte nos quedamos en esta parte de desarrollo de la lectoescritura. De esta manera se ve de manera gráfica. La conciencia silábica va de menor complejidad a mayor complejidad. Segmentación silábica, reconocimiento de sílabas y manipulación silábica. ¿Cómo suena? A ver, por ejemplo, la palabra mamá. ¿Cuántas sílabas hay? Ma, dos sílabas. ¿Cómo suena la M y la ma? Y entonces de ahí, ¿cómo suena la M y la A? Ma, y logramos crear una palabra, mamá. Y entonces llegamos a la manipulación silábica, así como si fuera un silabario, donde hay muchas fichas o imágenes con sílabas y entonces combinando las sílabas ya puede crear palabras. Esto es la conciencia silábica. Después la conciencia fonémica va del reconocimiento de los sonidos a la manipulación fonémica y al análisis y síntesis fonémica. Y todo esto conlleva la conciencia fonológica. Pregunta de examen y de evidencia de aprendizaje. Todo esto va a aterrizar a una decodificación. La decodificación es cuando el niño escucha diversos sonidos y las transforma en letras y posteriormente los reproduce. La estrategia lectora fonológica se aplica para discriminar, segmentar, modificar e integrar las secuencias fonografémicas de las palabras y culminar con su integración y articulación, lo que permite reconocerlas auditivamente. Entonces, ¿cuáles son los procesos cognitivos predictivos para la lectoescritura? El reconocimiento de las letras del alfabeto, la identificación y segmentación de fonemas y el reconocimiento visual ortográfico. Pregunta de examen y de evidencia de aprendizaje. De hecho, el test ABC, que fue el que vimos la clase pasada, identifica los precursores para llegar a este proceso cognitivo de la lectoescritura. Mann y Brady nos dicen que los déficits para aprender a leer, para enfocarse, está ubicado en dos áreas, en las habilidades del procesamiento verbal y el desarrollo de la conciencia fonológica, que era lo que les había platicado anteriormente. Entonces, en los problemas de aprendizaje que tienen mayor prevalencia en un salón de clases o en la población son dislexia, disgrafia y discalculia. Y normalmente van de la mano. La dislexia es el trastorno de la lectura, la disgrafia el trastorno de la escritura y la discalculia el trastorno, la dificultad de los conceptos numéricos, ¿no? Del cálculo. Recomendaciones ya teniendo toda esta información para una adecuada intervención para ayudar al menor, pues tenemos obviamente que hacer una evaluación inicial, un diagnóstico, tanto como pedagogos como psicólogos necesitamos esa evaluación. Su aprendizaje depende de su maduración cognitiva, entonces también hay que tomar en cuenta las diferencias individuales. No todos los niños se desarrollan al mismo ritmo o maduran al mismo ritmo. Si el alumno se equivoca, hay que brindarle más ejemplos para llevar al alumno a que corrija sus errores. Acuérdense que también las malas experiencias dentro de la formación académica contribuyen o fortalecen los problemas, que se desarrollen problemas, dificultades y problemas de aprendizaje. También hay que enseñar a pensar por medio del juego. El juego sigue siendo un determinante, sigue siendo un medio de comunicación. El juego sigue siendo un medio para conocer y experimentar en el mundo. Entonces, por medio del juego podemos enseñar, podemos intervenir y podemos también identificar, también podemos hacer un diagnóstico. Y bueno, por último, trabajar en equipo favorece la verbalización y la toma de conciencia. Ya en esta etapa ya tiene, podemos trabajar en equipo, o sea, ya organizar equipos de trabajo. Obviamente primero con actividades simples y ya después aumentarlas de nivel de manera gradual. Y bueno, hasta aquí terminamos el contenido de la semana 4.
Ahora vamos a revisar el análisis de caso. Recuerden que el análisis de caso forma parte de las actividades de formación profesional, no es obligatoria, pero les ayuda muchísimo para aumentar su calificación. Entonces, este análisis de caso ahorita lo vamos a revisar, se los compartí en el espacio del profesor. Y para poder obtener puntos extra, lo tienen que subir en el apartado de trabajo final, semana 4. Esto es súper importantísimo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir, aquí está el análisis de caso, evaluación 2. Dice, niño de 8 años, un mes, de nombre JC, es hijo adoptivo. Sus padres biológicos, una pareja muy joven y de escasos recursos, tuvieron 2 hijos mayores a él y decidieron darlo en adopción cuando tenía 2 años cumplidos. En la decisión tuvo gran influencia la madre, quien no quería más hijos. Hasta esa edad fue cuando por el abuelo materno, es abuela materna, aquí es abuela. Cuando la abuela materna, quien estaba pasando por una depresión, solo dormía y por escasos momentos comía. Entonces fue esa edad cuando fue cuidado por la abuela materna. Los padres putativos no pudieron tener hijos, los padres adoptivos no pudieron tener hijos de manera natural, pero existía el deseo de tener uno. La madre, una mujer de 49 años, trabaja como contadora desde hace años, situación estable en el terreno laboral. El padre tiene 55 años, es actuario y hace un año lo despidieron de su trabajo. Actualmente vive de las rentas y de algunas casas y apoya en los quehaceres del hogar, aunque con mucha intervención en los límites de JC. Los 3 viven en casa propia y su nivel económico es medio, sin embargo, tiene dificultad para relacionarse con el niño. JC es derivado por la escuela a psicoterapia desde los 6 años, 10 meses. Recuerden que el niño ahorita tiene 8 años. Entonces, desde los 6 el niño va a psicoterapia, o sea, ya lleva 2 años. Reportando que no logra concentrarse en clase. Su lenguaje es de un niño de 4 años. Hay un retraso marcado aquí. ¿No? Tiene 8 años y habla como un niño de 4. Tiene una disminución en el rendimiento, no se esfuerza por estudiar, no hace tarea, no quiere leer. Al inicio se escapaba del salón. A sus compañeros les pellizca y muerde, les ordena todo el tiempo en el juego, lo que ocasiona que lo señalen y le dejen de hablar. Recuerden que el niño a partir de 6, 7 años ya tiene esta conciencia comunitaria, ya puede ir desarrollando estas habilidades sociales. Este niño no las tiene todavía, no sabe jugar. En el ámbito familiar frecuentemente se porta irritable, desobediente y berrinchudo, sobre todo cuando se le pide hacer actividades obligatorias. Todo el tiempo quiere estar jugando, al inicio hablaba poco de lo que quería y actualmente no deja de hacer. Es un niño de complexión delgada, aparenta menor edad, los rasgos faciales le confieren un aspecto dulce, ojos grandes y expresivos. En las sesiones con los padres permanece en movimiento, despreocupado y alejado del discurso inagotable y quejoso y de reproche de su madre, ¿no? Yo ya he hecho todo, no sé por qué él si le doy todo, así. Ella insiste frecuentemente en que hace todo lo que le piden para que el niño esté bien, pero son los que tratan con él, o sea, los maestros, la pedagoga, la terapeuta, quienes no lo cambian. El niño también, eso es muy común. Ay, se lo traigo, doctora, para que me lo arregle. Obviamente no lo dicen, pero con sus actos, y con lo que esperan, ¿no? Con lo que esperan de la terapia o de la escuela es lo que se ve, ¿no? El niño va a clases de natación, canto, con una pedagoga y va también con una pedagoga para ayudarlo a estudiar y va también a psicoterapia. Sus tardes de la semana están repletas de actividades y es justo el espacio psicoterapéutico donde tiene un comportamiento estable. Le gusta asistir y se enoja si no lo llevan. Esto es bien importante porque luego también maestros que, o sea, ni maestros, ni psicólogos, ni pedagogos podemos diagnosticar con TDA. Eso solo lo puede hacer un neurólogo. Entonces, luego hay profesores o hay papás que dicen es que tiene TDA porque es muy inquieto, es hiperactivo, es muy inquieto y no se puede mantener quieto. Ya lo vimos en terapia que dice en sesiones con los padres permanece en movimiento, pero solamente en sesiones con los padres. Pero también aquí nos dice
que, bueno, con sus compañeritos no sabe compartir ni jugar, los muerde, los pellizca y pues no tiene estas habilidades sociales, ¿no? Entonces, podría ser que, así como muchos casos que he conocido, que, ay, es que tiene hiperactividad, es que tiene TDA, ¿no? Y entonces, pues ya con esa etiqueta pues no sé, ¿no? A veces es muy cómodo poner etiquetas porque yo ya hice todo lo que está en mis manos, ¿no? Ahora le corresponde a usted. A veces sucede. Y algo importante, en el DSM-5 nos dice que para poder diagnosticar nos da ciertos indicadores y para poder identificar ciertos signos, no diagnosticar, porque nosotros no podemos diagnosticar, pero podemos identificar ciertos signos y el comportamiento impulsivo, y de inatención o hiperactivo debe de permanecer o manifestarse en en más de, no recuerdo bien, pero creo que es más de 3 áreas de la vida del niño, o sea, en casi todas las áreas de la vida del niño. ¿Por qué? Porque está la familia, está la escuela y alguna actividad extracurricular, ¿no? Puede haber niños que tengan muchas más áreas de la vida, pero si con estas 3 básicas, familia, escuela y alguna otra actividad extracurricular, pues casi cumple con todas las áreas de esparcimiento del niño. Entonces, el niño debe de mantener esa conducta en todos los espacios. Si hay alguna excepción, es que con la abuelita no se porta así, o es que en psicoterapia no se porta así, ya no es un indicador de TDA, ¿no? Ese se descarta. Entonces, hay que tomar todo esto en cuenta. No tiene TDA, porque solamente en el espacio psicoterapéutico es donde tiene un comportamiento estable, le gusta asistir y se enoja si no lo llevan. La madre dice, pues cómo no, si solamente juegan. El padre, aunque esté presente físicamente, en su discurso y acción se coloca más en el lugar de abuelo, permisivo, juguetón y acomodado a la palabra de la esposa. Él hace todo lo que la esposa le indique. Entonces, ay, déjenme borrar esto, dejar de compartir, porque eso ustedes lo tienen que hacer. Oh, bueno, ya para qué lo borro. De todas maneras, lo tienen que hacer. Bueno, déjenme volver a compartir. Pues bueno. Después de leer el caso, tenemos que contestar estas preguntas. Enlista las características físicas y cognitivas del niño. Bueno, pues aquí nos dice que es delgado, aparenta menor edad, ojos grandes y expresivos. Estas son las características físicas y cognitivas, pues disminución del rendimiento, no logra concentrarse en clase y también ustedes le pueden agregar alguna otra cosa que a mí me haya faltado. Enlista las características sociales y afectivas del niño. Pues no quiere estudiar, no hace tareas, no sigue indicaciones, es berrinchudo, no sabe jugar, manda, pega, muerde, pellizca. Pueden agregar más cosas. ¿De qué manera la historia de JC influye en el comportamiento actual? Pues mire, los padres biológicos lo rechazaron, ¿no? O sea, la madre no lo quería tener y después pasó al cuidado de la abuelita, pero la abuelita pasó en depresión, o sea, tampoco quería cuidarlo, ni tenía la capacidad de cuidarlo, ¿no? No estaba en situaciones emocionales y afectivas adecuadas, ¿no? Entonces, hay un rechazo de padres biológicos y de la abuela, y pues también, ¿no? Esto genera mucho complicaciones en el desarrollo del autoconcepto, de la autoestima. Pues obviamente, pues el niño, aunque no se lo digan, el niño sí se puede sentir rechazado, ¿no? Y esto se manifiesta de manera conductual. Eva presenta una pérdida y falta de vínculo emocional con los padres, pues los padres tanto biológicos como adoptivos, porque los padres adoptivos, aunque siempre querían tener un hijo, pues de repente, como siempre querían tener un hijo, no sé, como que hay una educación, una formación con culpa, ¿no? O sobreprotección. Entonces, tal vez el menor no se sienta tan vinculado con los padres adoptivos. Dice, los padres del alma no les saben poner límite, los padres del alma o padres adoptivos educan por culpa, falta de atención afectiva, entre muchas otras cosas. ¿Cómo influye la postura de los padres adoptivos en la identidad de JC? Bueno, pues no hay una falta de límites. Acuérdense que el autoconcepto y la autoestima se desarrollan primeramente
a partir de lo que yo observo de mamá y de papá o de las figuras de cuidado, ¿no? Entonces, la manera en que se relacionan mis padres, la manera en que ellos manifiestan su autoconcepto y su autoestima, la manera en que expresan sus emociones, van a influenciar porque son patrones que yo estoy aprendiendo. Y entonces digo, ay, así se maneja el enojo, así se maneja la tristeza, mira. Y entonces, no es un movimiento consciente, muchas veces no es consciente, pero influye. Entonces, la falta de límites causa que se comporte de manera agresiva, no respeta, no se responsabiliza y no existen consecuencias de sus actos, ¿no? Al momento de decir, yo ya hice de todo, yo ya no puedo más y la culpa es de esta señora y de esta señora y de este señor porque no me apoyan, ¿no? O no sirve. No sé, ¿no? Que era algo que decía ahí. Es que la psicóloga, la maestra y, no, y la pedagoga, ellas son las responsables. Quiere llamar la atención. Esto es sí bien importante porque normalmente me dicen, es que quiere llamar la atención. No es que quiere llamar la atención, sino por qué quiere llamar la atención. No, porque luego decimos, es que quiere llamar la atención y ya, lo ignoramos. No, no, no. Es por qué tiene esas pesadillas, por qué se comporta así, por qué quiere llamar la atención, por qué miente. Tenemos que buscar, tenemos que identificar la raíz de ese comportamiento, ¿no? Y tal vez es porque ha carecido de esa atención, ¿no? Tal vez los padres le dan toda la atención, los padres del alma le dan toda la atención en actividades extracurriculares, pero tal vez no pasa tiempo de calidad con ellos, ¿no? ¿Y cómo intervendrías en el caso? ¿No? Pues primero, pues haría una entrevista individual, familiar, haría un diagnóstico, pues sensibilización de los padres, no sé, una terapia familiar, no sé, y aquí le puedo agregar más cosas, ¿no? Esto nada más es un ejemplo y es una idea de lo que ustedes pueden ir desarrollando. Entonces, bueno, recuerden que este análisis de caso se sube en el espacio del profesor. Lo encuentran en el espacio del profesor y lo tienen que subir en el apartado de modalidad de trabajo final semana 4. No es obligatorio, pero aumenta sus puntos, lo toman en cuenta como puntos extras y aumenta su calificación. Entonces, bueno, recuerden que yo estoy para apoyarlo, recuerden que cualquier duda se pueden acercar conmigo y los espero para la Open Class de semana 5. Cuídense mucho y seguimos aquí en contacto.